Si digo ley 26.529, que son los derechos del paciente en la relación que deben tener estos con los profesionales y las instituciones de salud, tal vez usted lo desconozca. Ahora, si les digo muerte digna, por ahí en términos masivos, nos ubica en lo que sucedió en el Senado Nacional porque el voto fue unánime. Yo me enteré de lo que se venía trabajando hace un tiempo atrás cuando pude hablar con Selva Herbón. Selva tiene una hija, Camila, que está en estado vegetativo y ella comenzó una lucha. Y la convoqué a Selva y me dijo, es importante que pueda concurrir Daina Magnante. Y me pidió algo que se lo voy a trasladar a Daina, que está aquí, le agradezco mucho la presencia, si viene de Palermo hasta aquí, hasta San Miguel, porque la referencia de Selva es, expliquemos la ley. Y entonces me parece muy importante, primero le agradezco mucho la presencia en el programa en orden del día, porque me parece que tiene que ver con la salud pública en primer lugar y repasar algunos aspectos de la reforma de esta ley. Usted atravesó una situación muy compleja con su esposo y habló en una nota que la obtuvimos de página 12 de encarnizamiento terapéutico y luego encarnizamiento judicial. Entonces le quiero preguntar básicamente si lo que se votó en el Senado y es ley deja de lado el encarnizamiento terapéutico y judicial. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por sus palabras y por las de Selva, porque la verdad que la lucha de Selva es admirable, junto a Susana Bustamante, así es, a otras personas, Noemí Monás, que fue una de las primeras, y la verdad que le agradezco que me haya dado este lugar. Me parece importantísimo que se haya sancionado esta ley, porque con respecto al encarnizamiento terapéutico, esta ley es una guía para los médicos en cuanto a el tema de qué es eutanasia y qué no, y que pueden rechazar los familiares o las personas, y que no se transforma en eutanasia. O sea, en nuestro ordenamiento jurídico nunca estuvo prohibido la abstención de tratamientos que ya no son adecuados o proporcionados para la situación de un paciente, pero dado a una cantidad de factores y principalmente por el miedo de los médicos a que le inicien juicios de mala praxis, es que fue necesario que esto se plasmara en esta ley. Y respecto a lo que me preguntabas con el encarnizamiento judicial, que la verdad que lo viví absolutamente durante casi 4 años, porque mi marido estuvo en estado vegetativo casi 4 años, es que la mayoría de estas personas que son adultas y que están en plena actividad necesitan estar sometidas a custodia judicial, puesto que siguen siendo sujetos de derechos y obligaciones, por lo tanto pueden estar en juicio tanto como actores como demandados, y hasta para sacar quizás una pensión por incapacidad se necesita de esto. Y es así que caen dentro de la justicia, donde por lo menos en la capital, si bien el Código Civil establece quiénes son los curadores legítimos, el Código Procesal de la Nación establece que primero se nombra un curador provisorio, que es un abogado de la matrícula si tiene bienes. Correcto. Y eso es lo que a nosotros nos pasó. Debimos iniciar esto. Usted tuvo que iniciar un juicio por insanía. Claro. Y la verdad que después yo confiaba en la justicia. Después le hicieron un juicio a usted por alimentos. Y después la curadora, que era una abogada de la matrícula, que ya había obtenido el dinero suficiente para mi esposo, además de que había bienes, pero porque había tenido un accidente de tránsito, que ganó sus buenos honorarios en ese caso, percibió buenos honorarios de parte de la compañía de seguro que pagó, y después siguió ganando honorarios mientras el tiempo que estuvo. Si bien había dinero suficiente para la atención, que era carísima, porque era entre $6.000 y $8.000 mensuales, bueno, me inició un pedido de mediación para que le pasara alimentos, en lo cual acordé pasar el 20%, porque si no inmediatamente me iban a amargar el sueldo. Así que para mí era muchísimo, y la verdad que para Eduardo no era nada. Me parece importante en esta ley, la verdad que nosotros, o sea, yo a través de mi trabajo de tesis, porque hice una tesis en bioética,
la verdad que trato mucho sobre el tema alimentación y me pareció importante esto de que decidieran los familiares. Yo la verdad que he luchado bastante para que fuese así. Entonces se tomó en cuenta que fueran los familiares de acuerdo al orden de prelación establecido en la ley de trasplantes de órganos. Cónyuge, es decir, la ley del INCUCAI. Exactamente. Y en grado de que no estén es el que sigue. Eso me pareció importante, lo que no signifique que las leyes solucionen todo. Bueno, porque... eso también nos llamó la atención en la producción, porque da una pauta, me parece, hasta cultural. Por ahí se espera que una ley resuelva y en realidad una ley por ahí traba y no resuelve. En este caso, le vuelvo a preguntar, ¿resuelve ante una situación como la que usted vivió? La ley hoy establece la facultad para que usted decida, en un caso en donde el estado vegetativo es permanente, no transitorio, ¿resolver sobre la situación en particular? Sí, resuelve muchísimo, porque en realidad nos da a los familiares una herramienta más para decir nosotros somos los que decidimos. No puede decidir un curador, que es un abogado de la matrícula, que no conocía a la persona, que no sabía de sus deseos, que no sabía de sus intereses, que no tiene afectividad tampoco, ni la tuvo nunca, porque no lo conocía. O sea, me parece importantísimo y es una herramienta muy importante de la justicia. No sé lo que hará después cada juzgado, pero lo lógico es que la ley dice que somos los familiares. Y está, el juzgado no debería está muy establecido en relación... La ley establece claramente eso y por eso se toma lo de la ley del INCUCAI para ver cuál es el estado de prelación y qué, es decir, el cónyuge, los hijos, es decir, es muy claro eso. Es que los legisladores lo han tomado también en cuestión de que el Poder Ejecutivo también en ese momento, porque también saben que hay otras figuras como el tipo representante legal que si bien para lo médico es el representante natural, pero los juzgados no tomaban a eso de representante legal como eso, sino a quien ellos designaran. ¿Qué sucede con el paciente que tiene asistencia mecánica y que el estado es vegetativo y no hay ningún indicio de que pueda recuperar algo? Bueno, en realidad hay distintas formas de asistencia, ¿verdad? La asistencia, la de ventilación mecánica como la que está sosteniendo a Camila, claro. No pasaba en mi marido porque la mayoría de los pacientes en estado vegetativo no necesitan respirador artificial, tienen una traqueostomía en la que se tiene que ir succionando para que no haya ahogos. En realidad, bueno, esta ley deja muy bien plasmado de que es lícito el rechazo, el retiro de la ventilación mecánica, de la alimentación e hidratación y otros tratamientos que ya no son adecuados o proporcionados para la situación, como en el caso de Camila. ¿Cuáles? ¿Qué tratamientos? Antibióticos, eso lo tengo yo en mi trabajo de tesis final, digo cuáles son los casos en que se produce encarnizamiento terapéutico. ¿Y eso lleva al encarnizamiento terapéutico? Absolutamente, estoy haciendo más de lo necesario para un paciente cual ya no está en condiciones, o sea, estamos no permitiéndole irse, porque, a ver, yo lo que quiero aclarar, y que gracias a ustedes que nos dan la oportunidad, porque esto es muy importante para que la gente pueda conocer más de esto, que sepa que esta ley no es de eutanasia, y es importante aclarar cómo es esto. El estado vegetativo, las personas están despiertas pero inconscientes, a diferencia del coma. Las personas, en general, que termina estando en estado vegetativo, empieza estando en coma. El estado de coma es estar dormidos e inconscientes. Un periodo de tiempo despiertan de ese coma y pueden despertar sin ninguna lesión, sin ninguna secuela, como puede tener menores secuelas o directamente estar en estado vegetativo, como le tocó a mi esposo y como también está el caso de Camila. Y en este caso, las personas en estado vegetativo mueven los ojos, hacen muecas, pueden toser, o sea, pero todos sus movimientos son involuntarios. Reflejos. Exactamente, miran pero no ven, oyen pero no escuchan, no pueden pensar, esa es la luz que se está prendiendo o me está hablando
Rubén. No, porque en realidad tienen dañada la corteza cerebral, es decir, las neuronas. Pero ¿qué pasa? En realidad esa situación se ha llegado, o sea, las personas piensan que quizás tenga chance de sobrevivir, de estar bien, de recuperarse, pero eso se da en un determinado tiempo. Son 3 meses para quien tuvo una lesión hipóxico-anóxica, que es el caso de Camila, Bien. o 1 año en caso de una lesión traumática como la de mi esposo. Después de ese periodo... Después de ese periodo, toda la evidencia científica mundial muestra que nadie ha recuperado su conciencia. Y cuando a veces vemos titulares que dicen se despertó después de 10 años, en realidad no estaban en estado vegetativo. Pero ¿qué pasa ahora? Con la tecnología que hay es muchísimo más fácil determinar quién está en estado vegetativo o no. Pero también quiero aclarar algo que me parece importante. El estado vegetativo, en realidad, es una chance que se le ha dado a ese paciente o a esa persona para vivir. Porque esto es debido al desarrollo de las técnicas de neurointensivismo, que en los esfuerzos por recuperar a alguien, quedan este tipo de pacientes llamados estados vegetativos. No son pero se les muchos dio una chance más, nada más, Claro. porque hace años esas personas ni siquiera A eso hubiese iba- podido vivir. te iba a